En el video anterior hicimos referencia a la planificación para crear el formulario, en este caso continuando dentro de este mismo tema de creación de formulario, vamos a comenzar a trabajar con lo que nos plantea el cuadernillo con un ejemplo concreto para aplicar la herramienta. Primero que nada entonces vamos a crear nuestro formulario en blanco, para ello nos vamos a dirigir a la herramienta de formularios. Recordemos que para llegar a esta herramienta podemos hacerlo desde el Google Drive, accediendo a las aplicaciones de Google y haciendo un clic en formularios. Una vez que entramos aquí, nos vamos a la opción en blanco para que ya se nos despliegue la pantalla principal de la herramienta formularios. Aquí lo que nos vamos a encontrar son con algunas secciones, las vamos a ir trabajando. En principio, como mencioné anteriormente en la unidad número 1, aquí arriba vamos a encontrar la opción para guardar nuestro formulario con un título, con un nombre, sería como el nombre del archivo del formulario. Luego nos vamos a encontrar con las otras herramientas que tenemos aquí arriba. Básicamente, esta paleta de colores nos va a permitir personalizar los colores con una gama predeterminada de opciones. La herramienta de vista previa para poder visualizar una vez que terminemos el formulario cómo quedaría, para poder verlo como lo van a ver las personas que lo contesten. Las herramientas de deshacer y rehacer, básicamente cumplen las mismas funciones que cualquier otro software en las que se encuentran. Y por último, la herramienta o el botón de enviar, que es el que nos va a permitir después definir cómo queremos compartir el formulario, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego lo que vemos en pantalla son la pestaña de preguntas, que es la que vamos a ir utilizando ahora para completar las preguntas que va a tener nuestro formulario. La pestaña de respuesta, que nos va a permitir definir cómo queremos recolectar las respuestas. Y la pestaña de configuración, que nos va a permitir hacer algunos cambios referidos a cómo queremos que los usuarios y las usuarias respondan el cuestionario y en todo caso cómo también eso va a afectar a la recolección de las respuestas. Bien, lo primero que vamos a tener que completar entonces es el título del archivo, es decir, el nombre del archivo, y lo primero que vamos a hacer a partir de eso, siguiendo aquí el cuestionario, es comenzar con encuesta de satisfacción, que va a ser el nombre. Vamos a crear una encuesta de satisfacción en función de lo que nos plantea el cuadernillo. Así que aquí vamos a completar como encuesta de satisfacción. Muy bien, de esta forma es como voy a encontrar después el formulario con ese nombre. El título del formulario va a ser encuesta de satisfacción del servicio. Por lo tanto, aquí encuesta de satisfacción del servicio es como lo vamos a hacer figurar en pantalla. La descripción del formulario, para eso voy a copiarme directamente el texto, copiar y pegar texto sin formato. En este caso cumplo con esta función de pegarlo sin formato para que se adapte al formato predeterminado del navegador. Y me pide aquí aplicarle el formato de texto cursiva. Muy bien, entonces selecciono el texto y le aplico la cursiva, que en este caso se representa con la I de itálica, que es otra forma de denominar a los textos en cursiva. Muy bien, ahora vamos a configurar las preguntas. La pregunta número 1 me va a solicitar que tenga como título cómo calificaría la atención recibida, y el tipo de cuestionario va a ser de opción múltiple. Bien, vamos por partes. ¿Cómo calificaría la atención recibida? El título entonces, ¿cómo calificaría la atención recibida? Bien. En este sector generalmente vamos a colocar las preguntas o lo que queremos consultarle al usuario para que complete. Y ahora lo que nos vamos a encontrar son con los tipos de opciones que nos va a presentar el formulario. Y a eso lo vamos a ver cuando desplegamos este conjunto de acciones que nos permite aquí, de opciones que nos presenta, donde vamos a tener respuesta corta y párrafo para recolectar textos que el usuario pueda escribir, es decir, acá el usuario escribe lo que quiere.
Con respuesta corta, por supuesto, acotamos la cantidad de texto que puede escribir y con párrafo le permitimos escribir mucho más texto. Normalmente respuesta corta es para respuesta justamente donde, donde el usuario tenga que escribir poco texto, por ejemplo su nombre, su apellido, la localidad en la que vive. Y párrafo normalmente es donde le preguntamos al usuario por algo donde él pueda contestar con mayor libertad de expresión. Opción múltiple nos va a permitir definir opciones, es decir, ya les vamos a dar las opciones predeterminadas y el usuario va a poder elegir solo una de las opciones. Casilla de verificación nos va a dar la opción de poder hacer lo mismo que con la opción múltiple, pero el usuario puede elegir una o más opciones. Y con lista desplegable vamos a poder darle una opción de elección también similar a las anteriores, pero en función de elegir de una sola lista o de opciones de una lista. Las otras opciones ahora no las vamos a trabajar, nos vamos a quedar con esas por el momento. Bien, el ejercicio entonces me solicita que elija la opción múltiple y las opciones van a ser muy buena, buena, regular y mala. Por lo tanto, opción múltiple es la que ya está elegida y vamos a responder con muy buena como primera opción, muy buena, buena, regular y mala. Bien, a medida que vamos agregando opciones, el programa nos ofrece la opción de agregar otros. Si yo hiciera clic acá, automáticamente me agregaría una opción que diga otros. Esto el formulario de Google lo va haciendo de forma predeterminada. Y ahora lo que nos pide es que activemos la opción para que la pregunta sea obligatoria. Eso lo vamos a ver aquí abajo, donde vamos a encontrar algunas opciones, donde podemos duplicar el cuestionario. Si estamos con cuestionarios con opciones similares, lo podemos duplicar para ahorrarnos el tiempo de escritura. Podemos eliminar en caso de que no nos convenza la pregunta o hayamos agregado una pregunta incorrecta, la podemos eliminar y con esto, activándolo, vamos a hacer que la pregunta sea obligatoria, es decir que el usuario o la usuaria que responda sí o sí va a tener que contestar esta pregunta en particular. Vamos a agregar una segunda pregunta. Esta segunda pregunta va a ser, o sea, el programa nos va a solicitar que indiquemos cuál de los siguientes servicios le resultaron más de su agrado y nos va a dar aquí las opciones: atención recibida, rapidez del trámite y forma de contacto. Para agregar una pregunta, entonces, lo que vamos a necesitar es agregar un bloque nuevo. Para agregar un bloque nuevo de preguntas, vamos a utilizar este botón que tenemos junto a nuestro primer bloque de herramientas, de preguntas. Cuando hacemos un clic, automáticamente se agrega por debajo un nuevo bloque. Esa barra se desplaza hacia abajo, o sea, se desplaza hacia la barra en la que acabamos de ubicar. Y acá entonces ya podemos completar nuestra segunda pregunta o nuestro segundo bloque. En este caso me voy a copiar directamente el texto para agregarlo aquí. Indique cuál de los siguientes servicios le resultaron más de su agrado. En este caso me pide casilla de verificación como opción, por lo tanto voy a elegir casilla de verificación. Y las opciones van a ser atención recibida, rapidez del trámite, y la tercera es forma de contacto. Con esto vamos a habilitar a que el usuario o la usuaria que responda a la pregunta pueda elegir las tres opciones o solo elija una de ellas. Finalmente activé el botón para que la pregunta sea obligatoria. Nuevamente, como hicimos antes, la vamos a hacer obligatoria la pregunta. Nos vamos a ir a la tercera pregunta, donde vamos a preguntar o preguntarle al usuario, la usuaria, si quiere mencionar algo más, es decir, algo más que nos quieran mencionar. Esta va a ser la tercera pregunta, la voy a copiar,
voy a agregar un tercer bloque, voy a pegar la pregunta y aquí ya el programa me pide que cambiemos a párrafo, es decir que la opción que vamos a usar es párrafo. ¿Por qué? Porque acá le vamos a permitir a quien responda que escriba lo que quiera, es decir que va a poder completar con poco texto, con mucho, va a poder dar más detalles que no pudo darlos anteriormente. Y en este caso la pregunta no va a ser obligatoria, ¿sí? Si observamos aquí, nos lo aclara, esta pregunta no será obligatoria, por lo que en este caso no se activará el botón. Por lo tanto, este botón lo vamos a dejar así como está, no lo vamos a activar. Si hacemos un clic en el botón vista previa, entonces vamos a poder observar cómo nos queda conformado el formulario. Ahora vamos a continuar con las otras opciones, pero en principio acá ya podemos ver cómo quedaría armado, cómo lo vería la persona que lo vaya a responder al formulario. Bien, vamos a continuar ahora con el próximo video donde vamos a trabajar las configuraciones del formulario.